Se instala como el gobierno comunista y Lenin dice que tiene que llegar a todo el mundo. Claro, muy bien, porque no es que lo dice Lenin, ¿no? Es una, digamos, Una propuesta desde su es partido. la posición revolucionaria que plantea el comunismo, ¿no? Lo dijo Marx, proletarios del mundo unidos, hay que revertir la situación, la relación social, ¿sí? Por lo tanto, la revolución tiene que ser una revolución mundial. Y entonces Lenin, ¿qué hace? Se forma la Comintern. Muy bien. Se forma la Tercera Internacional, la Internacional Comunista. Esto es lo que ustedes tienen este esquema, estos acontecimientos, está bueno que ustedes los vayan teniendo en la cabeza presente, ¿sí? Que tengan, acá con esto sacan mucha ventaja si en algún momento tienen que hablar sobre el contexto internacional o lo que sea, ¿sí? Con estas fechas, ¿para qué memorizar estas fechas? Para saber qué está pasando, qué procesos están pasando en ese momento. 1919, la Tercera Internacional, ya saben qué pasó con la Tercera Internacional, muere Lenin, digamos, primero se plantea la revolución en otros países y fracasa, ¿sí? Y entonces acá se plantea el dilema, y además una división importante, ¿entre quiénes? La Ahí Tercera Internacional que tiene un error fundamental, decía Hobsbawm. sí, que dejaron al Partido Socialdemócrata, o sea, los reformistas de lado. Y Muy ahí bien. es como que lo que se produce es el debilitamiento de lo que tendría que haber sido la gran revolución de las masas o del proletariado. Muy bien, muy bien. Ahí hay una gran, muy bien, la respuesta es, hay una gran división, ¿sí? Una división estratégica entre los comunistas, el Partido Comunista, y la socialdemocracia, los reformistas, ¿sí? Muere Lenin después, este proceso continúa, ¿sí? Esto debilita, digamos, esta división. ¿Por qué es un problema? ¿Sí? Porque debilita el proceso revolucionario que, digamos, no termina siendo masivo, sino termina siendo parte de una vanguardia iluminada, si se quiere, de unos profesionales de la revolución, dice Hobsbawm, ¿sí? Avanza la Tercera Internacional, pero con Stalin, ¿sí? Y Stalin tiene esta lógica mucho más monolítica del Partido Comunista, más centrado en el socialismo en un solo país, ¿se acuerdan? La Unión Soviética, ¿sí? Y hace una purga muy importante sobre aquellos que se consideran todavía revolucionarios como Trotsky, ¿sí? Que plantea la revolución permanente. ¿Se acuerdan de eso, no? Muy bien. Más personalista, dice Belén. Muy bien. Entonces estamos ya en década del 20, década del 30. La Primera Guerra Mundial ya había terminado, ¿sí? Hay ganadores y perdedores. Hay un auge del capitalismo hasta un año determinado. ¿Cuál es ese año? El crack del 29, muy bien. Ojo, son cosas que ustedes saben, pero por ahí después no las mencionan, ¿sí? El crack del 29 plantea una crisis financiera y económica a nivel internacional, ¿sí? Digamos, si el capitalismo era la gran esperanza de los trabajadores, ¿sí? Si la revolución comunista no llegaba y el capitalismo ofrecía un futuro de un porvenir para los trabajadores gracias a la acumulación del capital y qué sé yo, esto no llega ni por el lado del comunismo ni por el lado del capitalismo, que entra en crisis. Y en algunos países europeos se forma otra corriente ideológica y otra forma de llevar adelante, muy bien, ahí Sol plantea el fascismo, ¿sí? El fascismo y el nazismo. ¿Cómo? La cuestión cristiana tiene que ver con las organizaciones sindicales internacionales. Estamos hablando por ahí de los totalitarismos, como plantea Belén, ¿sí? La cuestión del fascismo y el nazismo, ¿sí? Que dicen, bueno, sí, Perdón, es que se me corta todo el tiempo y... bueno, no hay problema. ¿A mí se me escucha bien? No, que se me corta todo el tiempo y me pierdo, me estoy perdiendo parte de la clase. Por eso. Bueno. Bueno, esta Sí, vez ahora no... te escucho bien. Perfecto. Lo que no te escuchando es que haste todo lo anterior, pero de última le pregunto a mi compañera del grupo. Bueno, sí, ahí se te cortaba, mirá, sí, es verdad. Bueno, no sé qué decirte, buscar alguna conexión alternativa. Bueno, fascismo, nazismo, ¿sí?
hay ciertos, no todos los trabajadores, pero hay trabajadores, hay sectores medios sobre todo que apoyan esta salida totalitaria, ¿sí? En Alemania, en Italia, y en la década del 30, por lo tanto, se viene, digamos, el peligro rojo desde la Revolución Rusa había sido la gran amenaza para Occidente, ¿sí? El comunismo. Y desatendieron esta cuestión del fascismo, ¿sí? En algún punto. Y finalmente el gran enemigo, ¿sí? Termina siendo el fascismo y el nazismo, que no solamente tienen una conducta totalitaria al interior de sus países, sino que además son, declaran la guerra a otros países, invaden otros países, y tienen una conducta imperial, si se quiere, ¿sí? Bien, por lo tanto, entramos a la década del 30 con este conflicto que se empieza a sentir. Y también otro conflicto importante en el que ya se ve lo que va a suceder en la Segunda Guerra Mundial, que es la Guerra Civil Española, ¿sí? Y esto es importante, porque con estos acontecimientos hay un giro en la política de la Tercera Internacional, ¿sí? ¿Cuál es ese giro en la política de la Tercera Internacional? Venían diciendo, no solamente hay que hacer la revolución, y digamos, los reformistas y los socialdemócratas tienen que quedar afuera, y acá empieza a tomar fuerza el fascismo, el nazismo, que su principal enemigo es el comunismo, ¿no? Están fuertemente confrontados con el comunismo. Entonces los comunistas, ¿qué dicen? El pacto todavía no llegó. En la década del 30, la Tercera Internacional llama a los frentes populares, ¿sí? Convoca a frentes populares que son alianzas con los sectores más progresistas, ¿sí? De la burguesía, para detener la avanzada del fascismo y del nazismo en Europa, ¿sí? Entonces, primero los descartaron a los reformistas, ahora generan alianzas, ¿sí? Socialistas y comunistas generan alianzas, ¿sí? Y esto sí se rompe después cuando Hitler y Stalin firman un pacto de no agresión cuando se desata la guerra, ¿sí? Un pacto que no va a durar mucho, pero no nos vamos a meter en esta cuestión. Es importante lo de los frentes populares, ¿sí? Es importante porque lo vamos a ver en la parte de Argentina, y es importante para inclusive entender lo que pasa con los sindicatos rojos, ¿sí? En la década del 30. Bueno, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Ahí ya el conflicto está desatado. Termina la Segunda Guerra Mundial, nuevamente ganadores y perdedores. Un gran ganador es Estados Unidos, ¿sí? Y el mundo se ordena de una manera diferente, ¿sí? Acá también es importante, cuando ustedes hablaban de los contextos históricos de las organizaciones centrales, de las centrales sindicales internacionales, entender esta cuestión, ¿no? Por un lado, un gran eje, que ¿cuál es? Los dos grandes ejes que se empiezan a delinear. Los capitalistas y los comunistas, que serían Muy bien. los colectivistas. Muy bien. La Unión Soviética por un lado, y por el otro lado el eje de Estados Unidos, Inglaterra y Occidente, el Occidente capitalista, ¿sí? Cuando hablan de la Guerra Fría, tiene que ver con esta división, si se quiere, del mundo en al menos dos grandes bloques económicos, políticos, sociales y culturales, ¿sí? Saben qué es la Guerra Fría, ¿no? Saben qué sucedió, cuándo sucedió. Bueno, la Guerra Fría sucede en este momento, ¿sí? A la salida de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y es una competencia entre dos modelos, se plantea una competencia entre dos modelos de humanidad, si se quiere, ¿sí? Muy bien, la paz armada. ¿Y por qué se llama la paz armada, la Guerra Fría? Porque estaba todo en tensión, pero no estaban como armados o iban al frente de batalla, por decirlo de una manera. Muy bien, una carrera armamentística, estaba la amenaza de una guerra, pero nunca se desataba esa guerra, ¿sí? Siempre era persuadir al otro de que si vos mueves algo, yo muevo y te destruyo, ¿sí? Esta cuestión de mostrar el potencial de destrucción que tenía cada bloque y no llegar a la guerra, porque si realmente se llegaba a una guerra, explotaba todo por el aire. Esto, no obstante, se concretaba en algunos conflictos puntuales, ¿no? Donde Estados Unidos apoyaba a ciertos grupos y la Unión Soviética a otros. Por ejemplo, la guerra de Vietnam.
hemos visto películas, la Guerra Fría está llena de películas, desde Rocky 4, ¿no? En el que se enfrenta Rocky con... Es muy vieja esa película, no sé si la vieron, la buscan en YouTube, pero se enfrenta a Rocky, que es el contra Iván Drago. Muy bien, Luis, ahí, gracias, me salvaste porque quedaba ya como un... ¿No? Pero bueno, Rocky contra Iván Drago y Estados Unidos contra la Unión Soviética, las banderas, así, muy, muy presente la imagen, esta cuestión cultural. No es una cuestión menor, la cultural. Lo económico y lo cultural iban de la mano en la Guerra Fría, ¿sí? Y también junto con la Guerra Fría, ¿sí? El apoyo a la política exterior de Estados Unidos, que para América Latina es muy importante, ¿sí? En el contexto de intervenir en distintas partes y prevenir el avance de la amenaza comunista. Por ejemplo, para América Latina va a crear la Doctrina de Seguridad Nacional, que ustedes saben qué es o no saben qué es. ¿Alguien puede comentar qué es la Doctrina de Seguridad Nacional? Lo vamos a ver mucho en esta materia. Dictadura, gobiernos militares. Muy bien. Gobiernos militares, dictadura, es un poco más que eso. La formación, ahí Florencia dijo algo más, formación a los militares, un plan de Estados Unidos, entrenamiento oficial, muy bien. Tiene que ver con todo esto. Dije doctrina de seguridad nacional. ¿Sí? Estados Unidos en este contexto de amenaza permanente contra el bloque soviético tiene un problemita, ¿sí? Puntual para América Latina. Siempre la miró como el patio de atrás, ¿no? ¿Por qué se dice el patio de atrás? Porque es como una casa que tiene la entrada al frente y América Latina es como siempre el patio de atrás, donde tenés las cosas que no usás, ¿no? Digamos, es esa visión. El imperialismo norteamericano históricamente utilizó América Latina para obtener materias primas, recursos, ¿sí? Pero nunca tuvo una política de desarrollo para esta otra parte del continente, ¿sí? Los países periféricos, dice, muy bien. Bueno, hay un problema con estos países, ¿sí? Y para Estados Unidos es reveladora la Revolución Cubana en 1959. Otro acontecimiento, ¿sí? Salimos de la Segunda Guerra Mundial y a los 10 años, enfrente de las costas de Estados Unidos, enfrente de Miami, donde toman sol los norteamericanos, a pocos kilómetros, una revolución con un par de barbudos, como se cuenta generalmente, y empieza una línea socialista a pocos kilómetros de la costa norteamericana, en América Latina, ¿sí? En Sudamérica, pero en el Caribe. Esto es un problema, ¿sí? Parece que no va a haber una invasión del Ejército Rojo como se había pensado, ¿sí? Parece que el problema viene de las mismas sociedades donde hay muchas desigualdades, donde hay muchos desequilibrios, donde hay mucha población postergada que se vuelca hacia ideologías revolucionarias que quieren plantear otro tipo de sociedad. Y entonces Estados Unidos plantea la doctrina de seguridad nacional, que es una forma de educar a los oficiales de las principales fuerzas armadas del continente en una academia. Vamos a volver sobre esto, ¿no? Y les explica no solamente las técnicas a través de las cuales tienen que perseguir al enemigo interno. Este es el giro que hace la doctrina de seguridad nacional, ¿no? El enemigo no está fuera de las fronteras, el enemigo está adentro, ¿sí? Las ideas comunistas, las ideas socialistas, las ideas que alteren el orden, ¿sí? Son el peligro y hay que exterminarlo, ¿sí? Por lo tanto, se les enseña a los militares a interrumpir procesos democráticos y a utilizar las fuerzas del Estado en contra de sus propios ciudadanos para prevenir cualquier conflicto, ¿sí? Revolucionario o que altere el orden en los propios países. Esto le enseñaron a los militares argentinos, chilenos, uruguayos, que después llevaron adelante distintas dictaduras, ¿sí? Es una técnica de represión, pero además un marco ideológico que justifica esto, ¿no? Conservar el orden, ¿sí? Y conservar el orden social, el orden cristiano occidental, ¿sí? Justifica la utilización de las Fuerzas Armadas contra la propia población,
Esto es parte de la Guerra Fría también, ¿sí? En el contexto de la Guerra Fría, para América Latina uno de los efectos es esto. Y es importante también, ¿sí? Bien, en 1970 y pico arrancan un par de problemas a nivel internacional con la economía. ¿Alguno sabe más o menos qué pasa? 1973. ¿No es la crisis del petróleo? Muy bien, la crisis del petróleo. Y a partir de la crisis del petróleo, ¿sí? Empieza a haber un giro en la política económica capitalista de Occidente, ¿sí? Tienen que empezar, digamos, hay un tema con los capitales que se empiezan a movilizar mucho más y se inicia un periodo de reestructuración del Estado hacia el mercado y acá, muy bien, Tatiana, comienza el neoliberalismo en Inglaterra, ¿sí? con Margaret Thatcher, en Estados Unidos con Ronald Reagan, y en América Latina se empieza a instalar gracias, ¿sí? a las dictaduras. ¿Sí? Se quiebran las resistencias y desembarca el neoliberalismo. ¿Y qué es el neoliberalismo? ¿Qué es el neoliberalismo? Es una economía volcada más a los mercados financieros y a la desindustrialización que a la industria pesada o liviana o a la creación de manufacturas. Bien, ese es el neoliberalismo de este lado, digamos, en este lado del charco, digamos, del mundo. Para nosotros es una economía que desindustrializa, ¿sí? Es una economía más vinculada a sectores financieros, ¿sí? Es una forma también de acumulación en la que se plantea a concentrar riqueza en los sectores más poderosos para que eso genere un derrame, después un derrame que nunca llega, ¿sí? Y por lo tanto genera más desigualdad, ¿sí? Y por lo tanto también desregular toda la intervención del Estado sobre el mercado, ¿sí? Hay que darle condiciones al capital para que genere mejores negocios y cuando esos negocios funcionen muy, muy, muy bien, todos nos vamos a ver beneficiados. Queda re claro históricamente que después cuando les va muy, muy, muy bien, juntan toda esa plata, se la llevan afuera y nosotros nos quedamos acá ganando un sueldo mucho más bajo del que teníamos antes, en peores condiciones, ¿no? Esto ya lo sabemos en las distintas etapas neoliberales de nuestro país, pero esto es importante. Se quiebra, muy bien, se lo llaman los paraísos fiscales en algunos casos, se quiebra el estado de bienestar que venía hasta ese momento, ¿sí? Y empieza, digamos, la reconversión hacia el neoliberalismo. Década del 70, 80 en el mundo, y en Argentina y en América Latina también, ¿sí? Esto es importante. Y el fin de la Guerra Fría, ¿cuándo llega? Perdón. ¿Y La globalización. la globalización? Muy bien. Vamos, la globalización yo siempre... Cuando cae Sí. la unión, y cuando cae, puede ser cuando pierde la Unión Soviética, digamos, cuando Sí, se sí. debilita la Unión Soviética. Se debilita, hay un proceso de debilitamiento de la Unión Soviética y de todos los países que conforman el bloque soviético, ¿sí? Y se produce la caída del muro de Berlín, que es muy significativo, lo mencionaban ahí en el chat, ¿no? Es muy significativo porque esto plantea, el muro de Berlín dividía a Alemania entre la parte soviética, la influencia soviética, y la parte occidental. La caída del muro es como que, bueno, la parte occidental avanza sobre la parte socialista, ¿sí? Hasta ese momento, y se empiezan a dibujar las fronteras del orden socialista. Finalmente, luego la Unión Soviética se disuelve, ¿sí? Y la globalización se plantea como el triunfo del capitalismo a nivel global. Antes había dos bloques y un tercer mundo, entre comillas, ¿sí? Ahora el mundo es capitalista y todo puede fluir libremente, ¿no? En la globalización, ¿no? Estamos todos conectados por internet y entonces todos estamos en igualdad de condiciones, ¿o no? Pero eso sí, y eso más adelante debilita también. Uy, se nos fue. Ya venía mal la conexión, pero se fue. Bueno, estamos digamos, todos comunicados, el capital va de un lado para el otro y nosotros nos veremos beneficiados, ¿no? Bueno, no. ¿No? El triunfo del capitalismo que plantea esta gran globalización exitosa, ¿sí? No trae estos beneficios,
¿sí? Para algunos sectores no trae estos beneficios. ¿Quiénes son los sectores que se quedan en sus lugares y quiénes son los que se mueven? La globalización plantea esta cuestión, ¿no? En un mundo global, el flujo, ¿no? El Grandes flujo. potencias, Muy bien, los grandes potencias. potencias como Estados Unidos, Inglaterra, digamos, se quedan con todo, con la producción y demás. Nos compran, por ejemplo, a Argentina las materias primas para después revendernos el producto terminado. Pero espera, Y acá los que menos se benefician son los Latinoamérica y el resto de los países pobres, que eran los anteriores que hicieron o pretendían hacer un tipo de revolución. sí, pero ahí hay un Por ejemplo, con el esquema, bloqueo de Cuba. hay un esquema productivo Sí. diferente. No es la división social del trabajo solamente, ¿eh? En los que uno produce Sí. materias primas y otros producen, no sé, elementos vinculados con más desarrollo científico y tecnológico o productos manufacturados. Hay otro problema, otra lógica, La deslocalización. la deslocalización. ¿Qué significa eso? Perdón, Milagros. ¿No es la posibilidad de contratar personas en otros países? Claro, que vendría a ser esto. Bueno, este es el tema también, ¿no? La globalización que permite que el capital vaya por el mundo buscando las mejores condiciones, estas cosas de la seguridad jurídica, ¿no? La mano de obra barata. Claro, la mano de obra, digamos, seguridad jurídica, buenas condiciones de inversión, todos eufemismos muchas veces para decir, quiero los trabajadores más baratos, con menos garantías de sus derechos, digamos, más precarizados, y entonces, si vos me das estas posibilidades, yo voy y te invierto capital ahí, ¿sí? Y entonces, la lógica de producción es diferente ahora. Se producen el clásico ejemplo de la globalización, las zapatillas Nike, o Nike, ¿no? Se produce la suela en un lado, los cordones en el otro, y bueno, qué sé yo, la cajita en el otro, porque en cada uno de esos lugares es más económico producirlo. Esta es la globalización. Ahora, los trabajadores de cada uno de esos lugares son los más pobres que la empresa encontró en el mundo. Y eso lo lleva a tener más margen de ganancia. Me metí en un lío para hablar de la globalización, pero es importante también. Porque ustedes hablan de la globalización en el contexto de las organizaciones sindicales internacionales y tiene que ver con esto también, ¿no? Bien, y el endeudamiento también es importante, ¿no? El endeudamiento como parte del sometimiento de algunos países en este orden mundial que no tiene tantos ganadores y sí muchos más perdedores. Bien, bueno, hicimos un recorrido tremendo por el siglo XX. Sí. Perdóname, Facu. Sí. Se te cortó. Es que Estabas... te había dicho algo, pero se me corta. Entonces, sí, estaba hablando de que a raíz del neoliberalismo también trajo aparejado la economía informal, donde los sindicatos no tenían como acceso. Muy bien, muy bien. Ahora quiero que ustedes me hablen de esa... Por medio del neoliberalismo. Después... Ahora, sí, es así. Digamos, estas son las cuestiones de, digamos, el neoliberalismo, ¿por qué en América Latina, y particularmente en Argentina, llega, ¿sí?, con dictaduras? ¿Sí? ¿Por qué la transformación tiene que ver con la violencia desde el Estado? Por estas cuestiones. ¿Sí? Imponer estas lógicas a trabajadores organizados. Les estoy contando el final de la... Claro, hay que vencer las resistencias, ¿sí? Entonces el neoliberalismo en América Latina llega de la mano, ¿sí?, de la violencia institucional. Por eso, cuando veamos en Argentina y en América Latina, las dictaduras son importantes para ver el quiebre de la relación social, ¿sí?, entre el capital y el trabajo. ¿Sí? Ojo, la transnacionalización del capital se da desde fines de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y esta es una lógica que en Argentina lo vamos a ver también, las resistencias a los capitales transnacionales y a las presiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Es importante que lo tengan en cuenta y presente. Ahora, ustedes tienen que hacer un trabajo sobre el siglo XX y los contextos, ¿no? En el cuadrito estaba claro cómo se había desarrollado
No entendí la relación del neoliberalismo con las dictaduras. Bueno, la relación del neoliberalismo con las dictaduras tiene que ver con lo siguiente. Cuando hay una organización de trabajadores sólida y un Estado que protege a esos trabajadores gracias a luchas y conquistas que obtuvieron a través de muchos años de luchas, es muy difícil en un sistema democrático instaurar normativas nuevas o desregular el Estado en contra de esos trabajadores, en contra de las conquistas que esos trabajadores tienen. Hoy es mucho más fácil porque tenemos años de neoliberalismo transcurrido y de hecho se ha elegido democráticamente opciones neoliberales, ¿no? Pero cuando existía un consenso respecto de los beneficios que traía, digamos, la organización de los trabajadores, la conciencia política de los trabajadores y un marco regulatorio fuerte que proteja a los trabajadores, generar transformaciones en contra de esas conquistas no era simple y siempre tuvo resistencia de distinto tipo. En Argentina los vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora, el neoliberalismo utiliza las dictaduras, ¿sí?, para imponer a los trabajadores a través de la violencia estas nuevas condiciones. ¿Sí? ¿No me votás? Perfecto. A través de una dictadura reprimo a los representantes de las resistencias, prohíbo a todo tipo de organización sindical, ¿sí? Prohíbo todo tipo de manifestación política, y entonces, a través de ese mecanismo, y además en Argentina particularmente, en la dictadura del 76, desaparición, 30.000 desaparecidos, se instala el miedo, se instala la persecución, ¿sí? Nadie protesta, generó un nuevo modelo de país con un nuevo marco normativo. ¿Se entiende ahora la relación entre el neoliberalismo y la dictadura? ¿Sí? Las dictaduras en América Latina vienen a hacer este papel. David dice que fue la primera dictadura que se impuso así. En realidad no vino a exterminar el comunismo. Vamos a ver dictadura más adelante. Lo importante es que ustedes vean, digamos, el momento en el que surge el neoliberalismo, las condiciones que lo caracterizan y por qué en América Latina es importante. Bueno, para esta semana entonces tenían esa actividad sobre las centrales sindicales internacionales. Y hoy hablamos, venimos hablando sobre el contexto del siglo XX, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos el cuadrito? Yo les voy a compartir el cuadrito del texto de Columbine, ¿no? Para poner un poco en concreto para qué es importante el contexto. Si me dan un segundito. Esperen que voy a presentarles la pantalla. Esperen, ¿eh? Ahí va. ¿Se ve? ¿Se ve ahora? No, No se ve. ¿No? ¿No se ve? no. Ahí estás ¿Ahora? empezando a presentar. ¿Ahora se ve? Ahí parece Sí, ahora que sí. ¿Sí? No. Sí. Como que quiso presentar, pero yo no veo nada. ¿Ahora no se ve? Sí, lo están viendo. Sí, profe. Yo se sí ve. lo veo, ¿eh? A ver. ¿Sí? No. Sí, yo también Sí, lo Perfecto. sí, se veo. ve. Perfecto. Bueno, si se ve, ¿la mayoría lo ve? Sí, sí. Bien, bueno. Sí, Sí. profe. Para esta semana tiene que hacer la actividad entonces de las centrales sindicales internacionales. ¿Se acuerdan que les mostré yo este cuadrito de Columbine? ¿Sí? Lo voy a ampliar. Uy. Esperen, me perdí. Bueno, ¿lo ven? ¿Lo siguen viendo? Sí, se ve más grande ahí ahora. Sí, ahora sí. Ahí sí se ve. Sí. Bueno, perfecto, ahí lo amplié. Bueno, la idea ¿cuál era? ¿No? Esta es una clave también que ustedes pueden utilizar para estudiar. Yo les hice un recorrido en el que ustedes se habrán quedado con la cabeza así, mareada,
de todo el siglo XX, ¿no? ¿Sí? Cuando terminé de hablar sobre el neoliberalismo, yo no sabía si estaban en 1990, en el 1930 o 1945, ¿no? Bueno, la pregunta esta semana les planteaba, digamos, el tema de las centrales sindicales internacionales, ¿sí? Y relacionarlas con el contexto histórico, ¿no? Y las ideologías, ¿sí? Acá tienen, en este cuadrito de Colombach, tienen la línea ideológica, ¿sí? Yo les agregué ahí las organizaciones sindicales regionales. ¿Las ven ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, esto es lo que yo les pido a ustedes que hagan, digamos, que le den un poco más de trabajo a las cosas que tienen en los textos, por ejemplo. Una es esta, ¿no? Acá tienen la línea, el recorrido histórico de las organizaciones centrales internacionales, le agregan las regionales, como les agregué yo acá, y además tienen la división para guiarlos entre las líneas ideológicas. ¿Qué le estaría faltando a este cuadro para entender un poco más la consigna? El contexto internacional. ¿Sí? Porque los años de esta manera no les están diciendo nada. Si yo les planteo a ustedes acá, digamos, ¿dónde está la Guerra Fría? Ustedes tendrían que saber dónde está la Guerra Fría en esa línea de tiempo. ¿Se entiende? ¿Dónde la pondrían, por ejemplo? ¿Dónde iniciaría la línea de tiempo la Guerra Fría? Lo vimos recién. ¿En 1945? Muy bien, 1945, muy bien, ¿sí? Y entonces, supongamos que ahí está la Guerra Fría, no tiene otro, digamos, no tiene otro color, no va tomando otro color la línea de tiempo. Ustedes ahí miran la Guerra Fría y dicen, acá hay una división, ¿sí? La Federación Sindical Mundial, acá se divide, ¿sí? ¿Y por qué se divide? Acá tiene más lógica la cuestión de los comunistas y los anticomunistas, ¿sí? La CIOSL y la Federación Sindical Mundial, ¿sí? Que se divide justo en este momento. Si ustedes recorren esto con una línea de tiempo, ¿sí? Van a entender mucho mejor el contexto, y esto les puede servir inclusive para ubicarse en cualquier acontecimiento que tienen que hacer sobre un proceso determinado. Les explico cómo hacer una línea de tiempo también, porque por ahí en otro momento les voy a pedir que hagan ustedes una línea de tiempo por su cuenta. El neoliberalismo, por ejemplo, ¿dónde lo ubicarían acá? En el 70. Muy bien, a partir de la década del 70, ¿sí? Y siguiendo en adelante, si se quiere, hasta 2006, ¿sí? Si ustedes comprenden eso, comprenden por qué después se forma una central sindical internacional, ¿sí? Uniendo a la CIOSL y a la CMT, ¿sí? Porque una de las cuestiones que plantea el neoliberalismo, ¿sí? Y la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, es que se resignifican los problemas, Profe, ¿sí? ¿por qué hasta el 2006? No, ¿Hasta el 2006? ¿A nivel nacional o a nivel mundial? No, ahí dice 2006, porque esa fecha que están marcando ahí es la fecha de creación, ¿sí? De las distintas fechas de creación y de división de las internacionales, de las organizaciones sindicales. En el 2006 se crea la Central Sindical Internacional. Se fusionan la CIOSL y la CMT. Por eso está la fecha marcada ahí. El neoliberalismo continúa, ¿sí? Distintos procesos, distintos momentos a nivel mundial y regional, pero es un proceso que se puede continuar. No se guíen por esa fecha. ¿Se entiende? Bueno, esta es la idea, ¿sí? Ustedes para responder esa consigna podrían haber hecho, además de interpretar este cuadro, una línea de tiempo con los acontecimientos históricos, ¿sí? Y estudiar de esta manera inclusive. Yo les voy a dar una pista de cómo lo hubiese llenado yo con algunos acontecimientos, ¿sí? Y apareció, ¿se ve ahora? ¿Se ve? Sí. ¿Sí? ¿Se ve ahora con los Sí. acontecimientos que mencionamos? ¿Sí? ¿Se dan Sí. cuenta todo lo que hablé yo sobre el siglo XX y el contexto internacional? Sí, sí, se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. ¿Se dan cuenta todo el tiempo que estoy hablando yo sobre
el siglo XX, el contexto internacional, ¿sí? ¿Y cómo se puede sintetizar en una línea de tiempo? ¿Sí? ¿Les sirve esta modalidad? ¿Les sirve esta herramienta de trabajo? Por ahí no les sirve, no sé. Para mí, si uno... Sí, sí, ¿Sí? Obviamente que, Orienta. obviamente que están todos copiando, todos y todos están copiando rápido, ¿no? Porque dicen, chao, ahora lo saca, qué sé yo. Yo saqué una foto. Sí, me imaginaba. Si estamos presencialmente, te iba a decir, no se pueden sacar fotos. Alguno que cursó conmigo, o alguna que cursó conmigo, cuando pongo un PPT y sacan una foto, me pongo loco, porque se pierde la cuestión de la escritura y, ¿viste? En ese momento uno va reflexionando mientras se escribe. Pero no importa, sacarle la foto, pueden hacer un print screen si quieren, ya les paso el dato también, ¿sí? Lo importante es que ustedes entiendan todo lo que yo hablé sobre el siglo XX, en una línea de tiempo pueden entenderlo mucho más. Una herramienta más, pueden hacer esquemas, ¿sí? Pero acá tienen varios cruces. Tienen las centrales sindicales, las líneas ideológicas y el contexto internacional. Obviamente acá, en esta línea de tiempo, faltan cosas, ¿sí? Por ejemplo, en la Guerra Fría yo pongo Revolución Cubana, pero hay otros acontecimientos importantes. Acá, por ejemplo, no pongo las dictaduras, ¿sí? En América Latina. ¿Se entiende? Ahora, ustedes vean cómo los procesos históricos coinciden también con la evolución ideológica y las divisiones de las organizaciones centrales internacionales. Acá lo tienen mucho más claro, que por ahí sí lo copian de un texto, ¿sí? Acá lo entienden, o al menos yo lo entiendo mucho mejor acá, ¿sí? La división en la Guerra Fría, el periodo entre guerras, vean los comunistas y los sindicatos rojos hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, dejo de compartir y volvemos. ¿Están ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, todo eso, primero para que ustedes tengan el contexto del siglo XX y después para decirles, para que ustedes tengan herramientas para sintetizar estas cuestiones, ¿sí? Herramientas que les ayuden a visualizar un poco más estos procesos. Porque si leen 20 páginas y quieren entender 20 páginas, es muy probable que la información se les pierda. Ahora, si ven una línea de tiempo así, es muy probable que la entiendan mucho mejor y que vean el proceso de una manera más rápida y más dinámica. ¿Sí? Bueno, no sé si les sirvió o no les sirvió, pero era la idea. ¿Sirvió? ¿Sirvió o no sirvió? Sirvió, perfecto. Y si no sirvió, bueno, estamos en el práctico precisamente para que yo les aporte desde este lugar. La información está en todos lados, ¿sí? Esa línea de tiempo, por ahí a ustedes les ayuda, igual que las devoluciones que le voy a hacer, a afinar un poco más la mirada. Bueno, algunos comentarios sobre la actividad de esta semana. No les voy a pedir replicar lo que escribieron, pero sí algunos comentarios sobre la actividad que les voy a reforzar, ¿sí? A veces hablan de la Guerra Fría, del estado de bienestar, del neoliberalismo, y parece que fuesen conceptos sueltos que no tienen nada que ver con las organizaciones sindicales. Expliquen cuál es la incidencia, ¿sí? Si les preguntamos cuál es el contexto y cómo incide ese contexto, expliquen cómo incide ese contexto, ¿sí? Expliquen cómo incide la Guerra Fría en la división de las organizaciones sindicales internacionales, ¿sí? Y la otra cuestión importante, ¿sí? Sepan ubicarlas. La línea de tiempo también se las marco porque es un error grave que sucede en todos los cuatrimestres, presenciales y virtuales, ¿sí? Me han ubicado globalización en la década del 30, me han ubicado neoliberalismo después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, no hay que decir después de la Segunda Guerra Mundial el neoliberalismo, no sé qué cosa, porque es medio siglo eso, ¿sí? Y no, el neoliberalismo no está en todo en ese medio siglo, digamos, desarrollado. ¿Se entiende? Aparecen estas cuestiones. No saber ubicar estos grandes acontecimientos, estos grandes contextos, cronológicamente,
Eso sí es un problema, porque si uno lee neoliberalismo ubicado en la década del 40 o del 30, o como si hubiese existido en todo el siglo XX, ¿sí? Uno ahí ya interpreta un error grueso de interpretación, de elaboración conceptual. ¿Sí? Arrancamos por esta cuestión de las cuestiones gruesas. Lo que decía antes, siglo XX no es 1945. ¿Sí? Ahí les falta medio siglo. ¿Sí? Y esto suele suceder muchas veces por seguir el orden de los textos. Frases que no dicen, digamos, que no explican. Por ejemplo, el mundo estaba dividido en dos, ¿no? Esto no es lo mismo que decir Guerra Fría y explicar la Guerra Fría y cómo eso incide en las centrales sindicales internacionales. Cuando uno escribe para otro, el otro, digamos, hacen de cuenta que yo no sé nada y me tienen que explicar en detalle, digamos, conceptualmente a qué se están refiriendo. ¿Sí? Bueno, las otras cuestiones ya las hemos trabajado acá al principio de la clase. Bueno, dudas, preguntas, consultas hasta ahora. ¿Sí? ¿No? Lo de las centrales, las organizaciones sindicales políticas, ¿sí? Me parece que ustedes lo resolvieron en líneas generales bien, ¿sí? Lo único que yo les recomiendo es que tengan en cuenta esa cuestión, ¿no? Vincularlo un poco más con el contexto. Ya, digamos, el orden está en ese cuadro, ¿sí? En ese cuadro lo pueden seguir. Las líneas ideológicas las tienen claras porque se las marca ahí el mismo texto, ¿sí? El tema es que ustedes logren interpretar los contextos y cómo esos contextos inciden en las uniones y en las divisiones. Eso va a ser importante, ¿sí? Bien, ¿pudieron ver la guía de preguntas que les mandé sobre Collenbach y Wallendorfer? ¿Sí? ¿Las pudieron ver? Vi caras que hicieron así, yo esperaba menos repercusión. La primera pregunta era la misma que les mandé en la actividad, ¿no? Pero después tenía otras preguntas que me interesa compartir acá con ustedes. Por ejemplo, la lógica, cuando dice explique la estrategia del sindicalismo estadounidense respecto de los sindicatos latinoamericanos durante la primera mitad del siglo XX. ¿Cómo reaccionó el sindicalismo latinoamericano frente a esa estrategia? ¿Quién se acuerda? ¿Quién puede decir algo al respecto? ¿Quién hizo la guía? Si alguien la hizo. Sindicalismo estadounidense en relación con los sindicatos latinoamericanos en la primera mitad del siglo XX. Muy bien, Sol ahí dice que la AFL... Sol, ¿sabés qué? Te estoy siguiendo por el chat, está muy bien lo que estás diciendo, pero me cuesta, tengo que traducirlo yo. Si querés, pon el audio. Ahí lo Ahí está. activé el audio. Perfecto. Bueno, yo me hice un mapa conceptual, pero de la parte de América nada más. Muy bien, No perfecto. lo hice con ustedes. Pero bueno, empieza con la AFL. Puse las siglas porque me parece muy difícil aprenderme los nombres. Bueno, no importa. Si Y te acordás después, las siglas, es suficiente. Bueno, en realidad está bueno que sepas de qué se trata cada una, pero ubicarlas con las siglas es algo, por lo menos, ya es un punto de partida. Dale. Claro que es una tendencia más reformista y lo quieren expandir a todo lo que es Latinoamérica, con lo que es la PALF, pero Muy después eso bien. se termina disolviendo porque fracasa. La Y Pan después, American Federation of Labor. claro, y Muy después bien. lo que crean es la ORIT, pero anteriormente surge una resistencia antiimperialista que es más de izquierda, que sería la CETAL, que es la Confederación de Trabajadores de América Latina, que se va a crear en México por un señor que es toledano. Y bueno, y después de la Segunda Guerra Mundial, ellos están aliados con la FSM, que sigue la línea marxista-leninista, pero al ser derrotada por la caída de la Unión Soviética, la CETAL también como que se disuelve.
Muy bien, perfecto, muy bien, ¿no? Inicialmente lo que planteaba Sol es esta influencia muy fuerte de Estados Unidos, ¿sí? Este carácter imperialista de Estados Unidos hasta inclusive en el mundo de las relaciones laborales, ¿no? Y el sindicalismo norteamericano tratando de generar una zona de influencia en América Latina, ¿sí? Y el texto dice algo así como que crea la Pan American Federation of Labor como una forma de monroeísmo, ¿sí? Sindical. ¿Qué significa eso del monroeísmo sindical? Viene de la doctrina No Monroe. lo entendí. Viene de la doctrina Monroe. ¿Alguien sabe qué fue la doctrina Monroe? Monroísmo obrero, dice en una parte. Monroerismo Monroísmo obrero. obrero, sindical. ¿Alguien sabe qué fue la doctrina Monroe o lo explico yo? Si alguien sabe, se tira un lance. ¿No? Bueno, en el siglo XIX, un presidente llamado Monroe en Estados Unidos dijo América para los americanos, porque los europeos venían, digamos, con esa perspectiva colonial a ocupar estas tierras, pero esa frase América para los americanos, ¿qué significa? ¿Quién es América? Ellos, ¿sí? ¿No? Ellos inclusive se América del dicen, Norte. claro, América somos, ellos hablan, dicen, cuando hablan de Estados Unidos dicen América y se refieren a ellos como América, ¿sí? América para los americanos. Nosotros, ¿sí? Digamos, nosotros el continente americano para los americanos, que son ellos, ¿sí? Ellos se ponen en el centro y generan como una zona de influencia. América para los americanos, el continente americano para los americanos que son ellos, ¿sí? Una frase que es como un paraguas sobre la lógica imperial de Estados Unidos, ¿sí? Y también esto se trasladó a la cuestión, digamos, las tendencias políticas se trasladan a la organización sindical. Esto es lo que está mencionando el texto, ¿sí? Ambos textos. Por eso se crea una organización, ¿sí? La política del garrote, claro. Sí, sí, tiene que ver, digamos, la política del garrote tiene que ver más con la conducta más, digamos, la política exterior más represiva y después la negociación, ¿sí? que se genera a través de lo económico y la diplomacia. Bueno, vuelvo, ¿sí? La influencia de Estados Unidos sobre el sindicalismo latinoamericano, primero creando una organización sindical, ¿sí? Para conducir al sindicalismo latinoamericano. Y una resistencia, ¿sí? Como decía Sol recién, con la Confederación de Trabajadores de América Latina en 1938. Esta cuestión, y el mismo texto dice, un bolivarianismo, ¿sí? Sindical, una perspectiva latinoamericana, ¿sí? De desarrollo sindical, ¿sí? Y también mencionaba Sol la influencia que tienen las centrales sindicales mundiales. La FSM, ¿sí? De corte más socialista, comunista, que intenta obtener una relación con la Confederación de Trabajadores de América Latina y Estados Unidos, a lo largo del siglo XX, incide también en otra organización sindical regional, que ¿cuál es? La ORIT. La ORIT, muy bien, ¿sí? Cuando ven esto no lo pueden ver descontextualizado, ¿sí? Las relaciones internacionales, el contexto internacional incide en la forma de organización del sindicalismo latinoamericano. Y de hecho, me estoy salteando a otro contexto, la ORIT, inclusive gracias a esta influencia norteamericana, se dan cuenta de lo que yo les mencionaba antes de la política exterior de Estados Unidos con respecto a América Latina. El mismo texto señala que la ORIT llega hasta inclusive a apoyar gobiernos dictatoriales, ¿sí? Dictaduras, llega a apoyar a sindicatos corporativos con tal de no permitir la avanzada de los sindicatos comunistas, ¿sí? Y de las organizaciones de trabajadores vinculados con el comunismo. Y esto hace... Que también sí. decía que la CGT era afiliada a la ORIT, como sí. hablaba de un afiliado sólido. Sí, sí, la ORIT concentró durante mucho tiempo el sindicalismo corporativo, lo que se llama el sindicalismo corporativo en América Latina. Sí, sí. Bien.
Bueno, y en paralelo también se crea en América Latina una central de trabajadores cristianos, ¿sí? Que es la Central Latinoamericana de Trabajadores en 1971. Esto agréguenlo al cuadro ese de Colombat que vimos antes. Bueno, ¿qué impacto tuvo el neoliberalismo en el sindicalismo latinoamericano y sus trabajadores? Esto está en el texto, lo hemos mencionado recién, pero podemos repasarlo si quieren. ¿Cuál es la incidencia del sindicalismo? Acá ya nos vamos a el último tramo, ¿sí?, de las organizaciones sindicales internacionales, que termina con una fusión. ¿Por qué es necesario entender el efecto del neoliberalismo en los trabajadores y trabajadoras latinoamericanos? Porque esto explica también la necesidad de fusionarse de las organizaciones sindicales a nivel regional. Porque el sindicalismo empieza a representar a todo ese bloque de desempleados, trabajadores informales, el trabajo de la mujer, por lo menos un sector de ese sindicalismo que no me acuerdo ahora el nombre de qué sector los incluía. Y por eso justifica esta fusión. Bien, bien. ¿Y qué pasa con los trabajadores durante el neoliberalismo? ¿Qué está sucediendo? ¿Y cómo afecta la sindicalización? Y están siendo precarizados. Muy bien. Por un lado, y por otro lado, como empiezan también a no estar como en blanco, por decirlo de una manera, empiezan también a desafiliarse o no estar afiliados a esos sindicatos, que empiezan a perder afiliados y en consecuencia plata para sostenerse. Muy bien. Informalidad, flexibilización, ¿sí? Ahí está, informalidad y precarización, dice Cristian, ¿sí? Se plantean, digamos, y además desocupación. El neoliberalismo trae grandes, digamos, márgenes de desocupación y subocupación, ¿sí? Es lo que estamos viviendo desde hace un par de décadas, si se quiere, ¿sí? En Argentina lo vemos claramente. Y esto debilita el poder de las organizaciones sindicales, ¿sí? Privatizaciones, muy bien también, sí. Debilita, digamos, las organizaciones tradicionales del sindicalismo se debilitan, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve la confrontación ideológica entre sectores más alineados con Estados Unidos o sectores más alineados con socialismo, ¿sí? Se plantean problemas que son transversales a todo el mundo del trabajo y a todos los trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Por lo tanto, acá se empieza a generar, tanto a nivel internacional como latinoamericano, la necesidad de establecer, como dice ahí Andrea, nuevos lazos de solidaridad. Frente a nuevos problemas hay que dar nuevas soluciones, ¿sí? El neoliberalismo, como planteábamos antes, globaliza el capital, ¿sí? Pero multiplica localmente los problemas de los trabajadores, ¿sí? Y regionalmente también. Por eso los problemas demandan nuevas soluciones, ¿sí? El tema de la desigualdad de la mujer en el acceso al trabajo, digamos, la informalidad, la precarización. Hay que aportar una herramienta nueva de sindicalización que dé soluciones a estos problemas. De ahí la necesidad de unificar las centrales sindicales internacionales. El neoliberalismo, el contexto, lleva a que se plantee un nuevo escenario para las centrales sindicales internacionales, y lo ideológico empieza a jugar de otra manera, ¿sí? La división ya no es entre Oriente y Occidente, sino entre ricos y marginados, ¿sí? Como decía antes, los centrales y los periféricos. O como dice el texto de Colombat, el norte y el sur, ¿sí? Bien. Bueno, esto más o menos ya respondió inclusive a las otras preguntas que tenían en la guía, ¿sí? Sobre la central, la CSI y la CSA. Hay un par de críticas a estas organizaciones sindicales. ¿Las llegaron a ver en los textos? ¿Qué críticas se les hacen a estas organizaciones sindicales unificadas? Tanto la Confederación Sindical Internacional como la Central Sindical de las Américas.
como que no estaban en los problemas diarios de la gente trabajadora, sino que eran como más burócratas, no te sale la palabra. No, está muy bien, se entendió, se entendió. Burocratizadas, organizaciones burocratizadas, ¿sí? Eso, ahí va. Alejadas de los problemas reales de la gente. ¿Y qué más? Alejadas del corporativismo, por ejemplo. Sí, también. sí, en un cierto sentido sí, ¿sí? Ustedes saben cómo se forman, ¿no? Tienen que ser, digamos, las organizaciones que conforman, que se unen para conformar tanto la CSI como la CSA, es importante que la sepan, están en los textos, ¿sí? Ahora, cuando se unen bajo ciertas lógicas, y un poco la crítica es también con esa lógica por la cual se unen. Por ejemplo, en la CSI predomina una lógica, como decía la compañía, más burocratizada y eurocéntrica, ¿sí? Se le llega a criticar, ¿no? Y esto tiene que ver nuevamente con la representación de América Latina en esos espacios y los países periféricos, mal llamados periféricos, en esos espacios, ¿sí? Todavía persisten algunas desigualdades, inclusive dentro de la representación y la organización sindical, ¿sí? Y lo mismo sucede en las centrales, en la CSA, en la central sindical a nivel latinoamericano, que tiene una gran incidencia todavía de las organizaciones sindicales norteamericanas, ¿sí? Pese a que está representada, digamos, la parte sudamericana, todavía hay una gran influencia de los espacios centrales de poder en esas organizaciones. Bueno, yo les sugiero entonces que completen la pregunta que tienen sobre las centrales sindicales internacionales con la parte latinoamericana, completan ese cuadrito como les mostré antes y más o menos este tema estaría cerrado. Sí me importa mucho que recuperen esa línea de tiempo sobre los acontecimientos del siglo XX. ¿Sí? Es importante porque con esa línea de tiempo, si ustedes la completan bien, pueden hablar de Argentina y saben qué estaba pasando en el mundo. Y esto es probable que nosotros lo contemplemos en alguna instancia, ¿sí? Tanto en el siglo XX como en el siglo XIX. Sí. Hoy hicimos el ejercicio para ver el contexto internacional, cómo incide en las organizaciones sindicales políticas, ¿sí? Internacionales, regionales. Ahora, esto por ahí lo vemos en otras circunstancias con otros actores de la misma manera. Por eso es importante que ustedes entiendan el método de trabajo que les planteamos. Por eso les mostré inclusive la línea de tiempo, para que puedan entenderlo de una manera más flexible. Sí, ¿por qué sindicatos? Espera, me perdí en la anterior. Sol. Espera que te vuelvo a leer. Tengo una duda, ¿por qué sindicatos cristianos? ¿Era algo de religión? No, a ver. La iglesia, digamos, los sindicatos cristianos tienen algo de... es política, ¿sí? Del cristianismo no alineado, ¿sí? Con los grandes bloques políticos, ideológicos predominantes en el mundo, ¿sí? Plantea siempre como una tercera posición, si se quiere, el capitalismo, si se quiere, humanizante, con rostro humano, tiene que ver con estas lógicas, ¿sí? Digamos, no... Es como un lugar intermedio entre el capitalismo y el socialismo. No es un socialismo cristiano, si se quiere, o un capitalismo con rostro humano. ¿Sí? Por eso se plantean como no alineadas con los bloques y se mantienen como terceras posiciones. Claro, pero no deja de ser una posición política, ¿sí? Cuando lean cristiano no lo vean desde un lado, digamos, moral, ¿sí? O religioso solamente. Es una posición política, si se quiere, que se quiere plantear como equidistante o en equilibrio con esa tensión entre los bloques. Y la necesidad de no alinearse con ninguno de los dos. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, consultas? ¿Cansancio? Sí, bueno. Perfecto.
Bueno, repaso de hoy, entonces no voy a repasar lo que hicimos hoy. Importante, línea de tiempo, ubiquen las cosas en cada contexto. ¿Por qué les resalto esto? Porque son comunes esos errores. Ubicar mal neoliberalismo, ubicar mal Guerra Fría, ubicar mal la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, qué pasó. Eso es básico, ¿sí? En relación con el tema de hoy, que son las centrales sindicales, o con cualquier otro acontecimiento. Vamos a ver en la década, ahora pasamos a Argentina, por eso les digo esto. La clase que viene ya arrancamos con Argentina, ¿sí? Y arrancamos desde 1880 en adelante. Y a partir de ahí ustedes el contexto internacional lo tienen que tener claro para dar cuenta de cómo ese contexto incide acá en Argentina, ¿sí? Van a ver la clase que viene que la primera internacional, la segunda internacional tiene que ver con lo que pasa acá, ¿sí? ¿Cómo sabemos qué grupo? Ahora voy. ¿Cómo sabemos qué grupo tiene que trabajar para la semana que viene? Bien, yo les voy a mandar por correo, ¿sí? Yo subdividí los dos grupos, los dos subgrupos, ¿sí? Y les voy a mandar mañana con las actividades, que repito, las actividades son para todos y todas. No las dejan ahí y dicen, bueno, total, trabaja otro. Porque así se pierden, digamos, lean por lo menos las actividades y cuando leen el texto leen las preguntas o analizan lo que les estoy dando sin escribir. Los otros sí lo mandan, ¿sí? Mañana yo les voy a subir los grupos, ¿sí? Que tienen que escribir la consigna para la clase que viene. Los otros para la siguiente, ¿sí? Vamos a probar esta modalidad y yo me comprometo a hacerles la devolución por si no escucharon o llegaron tarde a los que escriben, ¿sí? Bueno, lo que les decía, lo del contexto es importante. Clase que viene entonces, ¿qué número de unidades? No me acuerdo. Sí, la unidad del sindicalismo latinoamericano que figura en el programa, eso no va. Sí, no me acuerdo qué número era, pero hay una unidad que no va. Está en el programa, pero no va. ¿Alguien tiene el programa a mano? Porque ahora digo esto y me van a preguntar. ¿Hay una unidad que habla sobre el sindicalismo latinoamericano o algo de eso? Esa es la unidad 4, el desarrollo del sindicalismo en América Latina. Esa no la vamos a trabajar, ¿sí? De ahí nos salteamos a la unidad 5, entonces, que es Orígenes del Movimiento Obrero en Argentina. ¿Sí? Para eso, mañana les voy a mandar las indicaciones, pero texto de Matsushita y texto de Suriana. Perfecto, muy bien. Bueno, dudas, consultas. La verdad, el tema esto de las centrales sindicales es aburrido. Ustedes lo saben, yo también, ¿sí? Pero si tienen alguna, es un tema que generalmente se subestima. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. No lo subestimen. Y tengan esto presente, ¿sí? No sé si para el trabajo integrador, no sé si, pero en algún momento este tema se les va a cruzar. En un final se les puede cruzar. Y muchas veces sucede, ¿sí? Ahora apagan, digamos, si están grabando esta parte ya la apagaron, ¿sí? Muchas veces sucede que frente a una pregunta sobre este tema tan subestimado, se queda en blanco la pregunta y es un problemón, ¿sí? Mínimamente ese cuadro de Colombat, mínimamente adicionarle la parte de las organizaciones regionales y mínimamente un contexto sepan sobre este tema, ¿sí? Es un consejo del profesor de la Comisión 6. ¿Está bien? No subestimen este tema. Ahora o para cuando les toque, esperemos que no dar final, pero si les toca dar final en algún momento, no lo subestimen, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, todos se anotaron en el chat. Llegamos hasta acá, si les parece, descansar.